Bienvenidos a esta nueva reunión de capacitación. En esta oportunidad vamos a continuar revisando el tema de activación conductual. Para ello vamos a hacer algunos breves comentarios como un recuento de la sesión previa que hemos visto en la primera semana. Decíamos que la depresión es un problema de salud bastante serio, es un problema de salud pública y que amerita ser trabajado y ser tratado de manera consciente y responsable, principalmente a nivel de la atención primaria. Es más, cuando hablamos de depresión, pensamos en que no solamente puede ser devastadora para la persona que la padece y para su entorno social más cercano, sino que también es un problema para la sociedad en la cual sucede. Por lo tanto, el trastorno depresivo mayor sabemos que ocupa el tercer lugar en Latinoamérica y a nivel mundial el lugar 11º en términos de impacto sobre la sociedad, con los costos económicos y sociales que esto implica, es decir, gastos en salud, horas laborales perdidas, enfermedades físicas vinculadas o asociadas, entre otros. Entonces, el modelo de activación conductual proporciona a los profesionales de la salud mental, sin importar su orientación teórica o nivel de experiencia clínica, una herramienta accesible y de bajo costo, una herramienta que pensamos puede marcar una diferencia en el modo de tratar la depresión en el Perú y en toda Latinoamérica. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero por qué activación conductual precisamente? Bueno, el tratamiento con activación conductual ha sido diseñado con la finalidad de poder influir de manera directa sobre todos aquellos factores contextuales que afectan a la persona con depresión. Este modelo entonces sostiene que la depresión se mantiene debido a que las conductas saludables, como ya lo hemos mencionado antes, no son reforzadas y que más bien son castigadas, mientras que al mismo tiempo las conductas depresivas son reforzadas negativamente, es decir, a través de la evitación, o positivamente, ejemplo, por el apoyo social o familiar que se ha ido incrementando. La activación conductual tiene tres principales objetivos: aumentar la participación en actividades que sean adaptativas y que generalmente están relacionadas o que están vinculadas con experiencias placenteras o de dominio. En segundo lugar, reducir la participación en actividades que más bien mantienen a la depresión o aumentan el riesgo de padecer de depresión. Y en tercer lugar, resolver los problemas que limitan el acceso a los refuerzos o que mantienen e incrementan el control aversivo. La activación conductual constituye un modelo de tratamiento que forma parte de las denominadas terapias contextuales o de tercera generación, que han surgido en la década de los 90 y que han ido cobrando auge una década después. Activación conductual se caracteriza por ser altamente estructurada y posee un soporte muy sólido en investigación, vinculada con la depresión. Tiene por lo tanto como meta conseguir que los usuarios o los pacientes desarrollen actitudes más saludables de comportamiento, en los cuales se van a incluir actividades importantes para la persona y al mismo tiempo actividades que sean agradables en lo cotidiano, cuya finalidad es de ayudarlos a que experimenten el sentido de tener un propósito en la vida, mejorando de esta manera su estado de ánimo y su calidad de vida, en general mediante el cambio de conducta, asumiendo un rol activo en su mejoría. En la siguiente lámina, la número 4,
cuyo título es Psicoterapia con soporte empírico para depresión, esta hace referencia a lo que la división 12, que está en función a la psicología clínica de la APA, ha generado una serie de argumentos que nos permiten ir conociendo cuáles de los modelos terapéuticos poseen un adecuado soporte empírico. Y las que tienen un soporte empírico fuerte en cuanto al tratamiento psicoterapéutico para la depresión, tenemos la terapia cognitiva y a la activación conductual, además del sistema de análisis cognitivo-conductual de psicoterapia, ampliamente conocido, las terapias interpersonales, las terapias de resolución de problemas y las terapias vinculadas con el autocontrol. Las teorías cognitivas de la depresión, básicamente, para recordar o para conocimiento, hacen énfasis en que la percepción errónea de uno mismo, de los otros y de los sucesos puede dar lugar a un trastorno depresivo. La investigación apoya que los sujetos depresivos tienen una tendencia a evaluar negativamente, afectando a un amplio rango de procesos cognitivos, entre ellos, por ejemplo, el autoconcepto o las atribuciones. Este estilo cognitivo tiene una relación recíproca con las respuestas motivacionales y afectivas que se asocian con la depresión. Para la terapia cognitiva, es válido algunas preguntas como la siguiente. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar con qué facilidad sufrimos? O para decirlo de otra manera, ¿cuánta vida se nos escapa sufriendo? ¿Cuánta energía desperdiciamos? ¿Cuántas ilusiones y esperanzas tiramos por la borda? ¿Cuántas ocasiones perdemos? ¿Cuántas alegrías ahogamos? ¿Realmente hay justificación a tanto sufrimiento? ¿La vida es tan difícil y la felicidad tan imposible? ¿De verdad nos creemos que nuestro destino es sufrir? ¿Que estamos aquí para pasarlo mal? Casi nadie, al menos en nuestra sociedad occidental, contestaría de forma afirmativa a estas preguntas. Pero lo cierto es que parecen actuar como si creyeran en un destino fatalista de la vida, más aún si la persona se encuentra deprimida. La verdad es que sin darnos cuenta repetimos conductas, rutinas, costumbres, hábitos, formas de actuar que inexorablemente nos van a hacer sentirnos mal, pero que se nos antojan imposibles de evitar. Ante lo que consideramos una mala noticia, nos preocupamos, en lugar de prepararnos para superarla en las mejores condiciones. Los contratiempos nos alteran y con facilidad nos dispersan, dificultándonos la búsqueda de las mejores opciones. Rápidamente entonces vemos en los acontecimientos la parte negativa, las dificultades, los obstáculos, en lugar de las oportunidades que encierran. Al final sufrimos y de nuevo sufrimos inútilmente. Otro modelo de psicoterapia para la depresión implican, como ya mencioné, además de la terapia cognitiva, la propia activación conductual, que ya hemos señalado que constituye un modelo de tratamiento que forma parte de las terapias de tercera generación. Se conoce que desde el origen de la terapia cognitiva se observó que uno de los aspectos que más determinaban el avance de los pacientes con esta problemática, es decir, la depresión, iba más allá del cambio de pensamientos. Se comprobó cómo el plano conductual, esto es, las acciones y tareas que el paciente realizaba entre las sesiones, tenían tanto más peso en el cambio terapéutico que los aspectos cognitivos. Tal es así que el propio Albert Ellis, uno de los padres de la psicoterapia cognitiva, pasó a denominar su terapia racional emotiva y terapia racional emotiva conductual, ¿no? Repito, Albert Ellis pasó a denominar a su terapia racional emotiva a terapia racional emotiva conductual. Y como hemos mencionado, a partir de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX,
Y en base a todas estas consideraciones, surgió un nuevo tipo de terapia que enfatiza la importancia de las acciones de la persona para revertir este estado de depresión frente a las intervenciones que se reducen al cambio de pensamientos. Esta terapia, englobada dentro de las llamadas terapias contextuales, ha recibido el nombre de activación conductual. Y no solo ha demostrado una eficacia superior a la terapia farmacológica, sino que además mejora con creces la vieja terapia cognitiva. En la siguiente lámina podemos apreciar el formato del tratamiento de terapia cognitiva creada por Aaron Beck. Él plantea intervenciones cognitivas, pero también hay una porción del tratamiento que tiene que ver con las intervenciones conductuales. Básicamente, lo que pretende hacer Aaron Beck con su modelo de tratamiento es poder descubrir las creencias distorsionadas sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro, mediante los pensamientos automáticos, ejemplo, no sirvo para nada, ¿no?, que generan o que estarían generando a la conducta depresiva. Entonces, el tratamiento en terapia cognitiva plantea la ubicación de las creencias distorsionadas mediante intervenciones orientadas a modificar los esquemas centrales distorsionados, los pensamientos automáticos, y la intervención sería destinada a reconocer y modificar los patrones de pensamientos disfuncionales y la conducta depresiva en función a intervenciones destinadas a activar al paciente. Este elemento es clave, ¿no? Es clave porque implica que el modelo cognitivo que propone Aaron Beck tiene dentro de su esquema de tratamiento intervenciones de tipo conductual. La pregunta sería, ¿qué funciona en el modelo de terapia cognitiva? ¿Las intervenciones cognitivas propiamente o la intervención conductual? Esto motivó también entonces que quienes postularon activación conductual para la depresión considerasen entonces este aspecto como importante dentro del procedimiento para el tratamiento. ¿Qué funciona? ¿La intervención conductual o las intervenciones cognitivas? ¿Ambas funcionan? Probablemente que sí, pero basados en la intervención conductual como un aspecto que está incorporado allí. ¿Y qué condiciones debe cumplir una terapia para la depresión? De acuerdo con esta lámina 6. Dentro de las condiciones que debe cumplir una terapia para la depresión, tenemos que señalar los siguientes. Esta debe mostrar eficacia en la fase aguda. Debe garantizar bajo índice de recaídas. Tendría que ser de bajo costo y tendría que tener un componente importante de parsimonia. Son 4 componentes que tendrían que estar presentes como condiciones para una terapia efectiva para la depresión. Repito, eficacia en fase aguda, bajo índice de recaídas, bajo costo y parsimonia. Cuando el tratamiento se hace desde el punto de vista psicofarmacológico, es decir, a través de antidepresivos, probablemente encontremos un nivel de eficacia en fase aguda. Lo que no puede garantizar es que haya un bajo índice de recaídas. Tampoco podría garantizar que sea de bajo costo. Y la parsimonia es un componente importante dentro de este proceso de tratamiento. Es cuánta paciencia podemos tener, cuánto de compasivo podría ser una intervención para la depresión. Si vemos en la siguiente lámina, la lámina número 7, queremos conocer cómo en la fase aguda se puede hacer un comparativo entre la terapia cognitiva y los antidepresivos. Comparar la eficacia en la depresión de moderada a severa de los medicamentos antidepresivos con la terapia cognitiva en un ensayo controlado con placebo.
Los resultados, después de 8 semanas de tratamiento, encontramos que las tasas de respuesta en el uso de los medicamentos equivalen más o menos el 50% y con terapia cognitiva el 43%. En ambos grupos fueron superiores a los del grupo de placebo, que solo alcanzó el 25% de eficacia. Los análisis basados en puntuaciones continuas a las 8 semanas indicaron una ventaja para cada uno de los tratamientos activos sobre el placebo. Hacia las 16 semanas, al cuarto mes, las tasas de respuesta fueron del 58% en cada una de las condiciones activas, es decir, fármacos antidepresivos y terapia cognitiva. Las tasas de remisión fueron del 46% para los medicamentos y el 40% para la terapia cognitiva. Entonces tenemos resultados interesantes en cuanto a eficacia de los tratamientos en fase aguda. En esta siguiente lámina podemos observar aquellos tratamientos validados empíricamente para la depresión. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, en el año 93, realizó una revisión de estudios sobre la depresión y encontraron que entre el 60 y el 50% de los pacientes que recibieron terapia cognitiva conductual o interpersonal redujeron en al menos el 50% los síntomas depresivos. En la lámina 9 vemos qué sucede con el tema de la prevención de las recaídas. Los objetivos son determinar si la terapia cognitiva tiene un efecto duradero y comparar este efecto contra el efecto producido por la continua medicación antidepresiva. Entre las conclusiones, encontraron que la terapia cognitiva tiene un efecto duradero que se extiende más allá del final del tratamiento y parece ser tan eficaz como mantener a los pacientes en la medicación. Nuevamente preguntamos, ¿qué condiciones debe cumplir una terapia para la depresión? Debe tener eficacia en fase aguda. Vemos que ambos modelos de tratamiento, los antidepresivos y la terapia cognitiva, son eficaces en fase aguda. Bajo índice de recaídas, pues podríamos también en función a los estudios previos ver que esto podría cumplirse. Bajo costo, dependiendo del tiempo de duración del tratamiento, podría también redituar en un costo menor. Parsimonia, pues este aspecto, repito, es importante incorporarlo dentro de los modelos de tratamiento, es decir, ir paso a paso, ¿no? de manera tal que no se requiere abrumar al paciente con tareas o con actividades que no está en condiciones de poder desarrollar, ¿no? Hay que ser como muy cadencioso, parsimonioso, tener la paciencia, el tino adecuado para que el paciente pueda ir activándose, ¿no? Conforme se le va incorporando un conjunto de tareas que se van a ir trabajando conjuntamente con el paciente. En la lámina 11 podemos corroborar lo siguiente. La terapia cognitiva puede ser tan efectiva como los antidepresivos para el tratamiento inicial de la depresión moderada a severa, pero este grado de efectividad puede depender en un alto grado de la experiencia del terapeuta. Eso también es importante, ¿no? La experticia que tenga el terapeuta que maneja terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual. O sea, es importante el grado de experticia que se tenga. En el tratamiento de la depresión con trastorno de la personalidad, es decir, como una condición de comorbilidad, el uso del tratamiento con antidepresivos, como la paroxetina, tiene mayor eficacia a corto plazo frente a la terapia cognitiva, mientras que a largo plazo ocurre lo opuesto, es decir, en un periodo más prolongado,
la terapia cognitiva empieza a tener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en cuanto a eficacia que el uso de la medicación. Tiene un periodo como de estancamiento en el cual saca ventaja la terapia cognitiva en el largo plazo. O sea, a la vuelta de un año de terapia puede tener mejores resultados que un año de medicación antidepresiva. He ahí la explicación también de por qué los médicos psiquiatras suelen derivar a los pacientes que llevan tratamiento con antidepresivos hacia la terapia psicológica. Y los resultados que se obtienen con la terapia psicológica, en el caso del modelo cognitivo-conductual, suelen conseguir una reducción paulatina del uso de la medicación. Es decir, el avance que se va obteniendo con el tratamiento cognitivo-conductual o terapia cognitiva permite que paulatinamente en la evaluación del médico puede ir reduciendo la dosificación de la medicación. Bien, pero conforme se fue trabajando el tema de terapia cognitiva y considerándose, repito, como lo mencioné hace un buen rato atrás, uno de los componentes coadyuvantes en el tratamiento con terapia cognitiva que permite que se trabaje con la reestructuración y con la identificación de los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias nucleares, tiene que ver con un componente que se genera a través de las tareas y que este componente es un componente tipo conductual. Entonces, en un momento llega la propuesta de Jacobson a través de su propuesta de tratamiento para la depresión, un componente del análisis conductual cognitivo. Entonces, la activación conductual no es una idea nueva. Los fundamentos conceptuales básicos de activación conductual se derivan directamente de los primeros modelos conductuales que se desarrollaron para la depresión y que sugieren que los principios básicos de refuerzo y castigo pueden explicar el desarrollo y el mantenimiento de la depresión. Skinner, por ejemplo, postuló que la depresión estaría asociada a una interrupción de las secuencias establecidas de conductas saludables que habían sido positivamente reforzadas por el ambiente. En desarrollos posteriores de ese modelo, la reducción del refuerzo positivo para la conducta saludable fue atribuida a una disminución en el número y rango de estímulos reforzadores disponibles para un individuo para una conducta determinada, a una falta de habilidades para refuerzos, o bien una tasa de castigo elevada, como también hemos mencionado. En otras palabras, el mantenimiento de las conductas depresivas resultaría en una combinación de reforzamiento de las conductas depresivas y una falta de reforzamiento o incluso presencia de castigos para las conductas saludables alternativas. Basada en estos modelos etiológicos, la terapia conductual para la depresión durante la década del 70 se enfocó en aumentar el acceso a eventos agradables y a refuerzos positivos, a la vez que intentaba disminuir la intensidad y frecuencia de eventos aversivos y de consecuencias que funcionan o funcionarán como castigos. Ahora bien, a medida que fue creciendo el interés en las teorías cognitivas, en el último cuarto del siglo, las intervenciones conductuales basadas exclusivamente en teorías del aprendizaje fueron consideradas insuficientes y la ausencia de intervenciones cognitivas directas fue considerada como una limitación para el tratamiento conductual. Este nuevo espíritu de época se manifestó en la creciente popularidad de la terapia cognitiva y culminó con la inclusión en el programa colaborativo de investigación para el tratamiento de la depresión, financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Pero aún así, la distinción entre las intervenciones para depresión consideradas puramente cognitivas o conductuales resultaba un tanto borrosa a causa de su considerable superposición técnica
y conceptual. De hecho, las estrategias cognitivas han sido integradas en abordajes conductuales, como ya lo hemos señalado. A pesar de la eficacia documentada y la amplia popularidad de las terapias cognitivas y cognitivo-conductuales, varios hallazgos recientes, junto con desarrollos socioeconómicos y profesionales, han permitido plantear que quizá los abordajes puramente conductuales para tratar la depresión fueron abandonados muy rápidamente. En primer lugar, las organizaciones de cuidados comunitarios han establecido la necesidad de desarrollar y utilizar intervenciones psicosociales que sean acotadas en el tiempo y validadas empíricamente, como lo es activación conductual, las cuales son características típicas de modelos conductuales. En segundo lugar, datos provenientes de estudios clínicos sólidos demostraron que los cambios cognitivos pueden ocurrir con igual probabilidad, ya sea que se utilicen manipulaciones medioambientales o intervenciones cognitivas. Dentro de los abordajes contemporáneos de activación conductual, habíamos mencionado a Jacobson. El primer conjunto contemporáneo de evidencias para los supuestos básicos de activación conductual vino justamente de Jacobson y sus colaboradores, que llevaron a cabo un estudio de desmantelamiento de terapia cognitivo-conductual, en el cual encontraron que utilizando solo los componentes conductuales de la terapia cognitiva conductual para la depresión, propuesta por Aaron Beck en el año 79, funcionaba igual de bien que utilizar el paquete completo de la terapia cognitiva conductual. Jacobson y colaboradores llamaron activación conductual al componente conductual de la terapia cognitiva conductual propuesta por Aaron Beck, el cual abarcaba una amplia gama de estrategias conductuales a lo largo de 20 sesiones, incluyendo monitoreo de actividades diarias, evaluación del dominio de agrado, conseguido al realizar una variedad de actividades, la asignación de tareas cada vez más desafiantes que podrían generar una sensación de dominio o agrado, ensayo cognitivo de las actividades planificadas, en el cual los participantes se imaginaban a sí mismos llevando a cabo varias actividades, con la finalidad de encontrar obstáculos al dominio o agrado de esos eventos, discusión de problemas específicos, por ejemplo, dificultades para dormir, y la prescripción de técnicas de terapia conductual para lidiar con ellos. Y por último, intervenciones para mejorar déficits de habilidades sociales, por ejemplo, asertividad y habilidades de comunicación. Luego entonces el trabajo de Jacobson en el año 96, que proporcionó un fuerte soporte empírico para activación conductual en general, Martel, Addis y Jacobson en el 2001 y luego Martel, Dimitrjan y Herman Dunn en el 2010, desarrolló un manual comprensivo de tratamiento de activación conductual denominado activación conductual, que se expandió para incluir un foco primario en la evitación conductual, como también otras estrategias relacionadas indirectamente a activación conductual, por ejemplo, distracción, entrenamiento en mindfulness y autorreforzamiento. Varios ensayos clínicos aleatorizados han indicado que es una alternativa eficaz y con una buena relación costo-beneficio respecto de terapias cognitivas y medicación antidepresiva. En una línea de investigación independiente de Juez y Hopko, desarrollaron un tratamiento compacto de 10 sesiones limitado a componentes directamente relacionados con activación conductual, incluyendo un foco en el monitoreo y planificación de actividades con un enfoque ideográfico y basado en valores. Así, construyendo sobre los hallazgos de Jacobson, el tratamiento de activación conductual para depresión fue desarrollado y en el año 2011 se publicó una versión revisada y modificada del protocolo, en la cual se basa esta capacitación. Entonces, en función a lo señalado, y como podemos apreciar en la lámina 13, el tratamiento de activación conductual
así como el tratamiento de activación conductual más pensamientos automáticos, es decir, terapia cognitiva conductual, o el tratamiento completo, es decir, esquemas más pensamientos automáticos más activación conductual, poseen una idéntica eficacia. Y así hizo un estudio en el año 2006 con más de 200 personas, donde se analizaron los efectos diferenciales de fármacos, placebo, la terapia de activación conductual y la terapia cognitiva clásica. Los resultados indican que los fármacos se mostraron efectivos en general, tanto como la terapia de activación conductual, y que esta última se ha demostrado superior a la terapia cognitiva clásica o estándar. Los autores mismos comentan el resultado y admiten sentirse sorprendidos, pues otros estudios han encontrado que la terapia cognitiva y la terapia de activación conductual tienen efectos similares. Entonces, como señala la lámina 14, las consecuencias de todas estas propuestas de investigación que hemos ya referido han generado un cuestionamiento de las teorías cognitivas de la depresión, un interés renovado en los abordajes conductuales de la depresión y tras todo ello el desarrollo de activación conductual como un tratamiento autónomo y no como parte integrante de la terapia cognitiva conductual. Y todo ello también ha ido generando nuevas propuestas de investigación. Entonces, cuando hablamos de activación conductual, ahora podemos responder con más claridad qué es activación conductual. Activación conductual, entonces, es un proceso terapéutico que utiliza esfuerzos estructurados para aumentar las conductas que pongan al usuario, al paciente, en contacto con refuerzos ambientales y que produzcan mejoras a nivel de los pensamientos, el humor y la calidad de vida en general. La activación conductual, entonces, es un tipo de intervención que ha logrado ya un estimable apoyo experimental y se postula como la elección más conveniente para el tratamiento de la depresión, sobre todo en los casos más complejos o más severos. Distintos estudios empíricos con grupo control y con grupo control más tratamientos alternativos de probada eficacia, como la terapia cognitiva y los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, han revelado su eficacia y su eficiencia incluso tras seguimientos largos. Además, se han presentado evidencias de su utilidad en estudios de casos y en depresiones comórbidas con trastornos del eje 1 y del eje 2, inclusive del antiguo DSM-4. Activación conductual se basa en la premisa de que la activación sistemática hacia actividades y situaciones positivas permitirá a los usuarios o a los pacientes desarrollar habilidades en su ambiente natural, incrementar las ganancias terapéuticas más allá de la clínica y sostenerlas a lo largo del tiempo. Entonces es un abordaje flexible de la activación conductual y que puede emplearse como un tratamiento único, siguiendo estrictamente el protocolo de la activación conductual. Y es lo que se recomienda para terapeutas con menor experiencia. Sin embargo, los terapeutas más experimentados pueden encontrar útil trabajar con los distintos procesos de manera independiente. Por ejemplo, utilizando solo los principios de asignación gradual de tareas, integrándolos en otro tratamiento. El planteamiento básico de la terapia de activación conductual consiste en recuperar el reforzamiento positivo que proviene del entorno y que, de acuerdo con el modelo teórico, se hallaría interrumpido o muy disminuido en los estados depresivos. La programación jerárquica de actividades encaminadas a recuperar ese reforzamiento y deshacer la evitación sería la técnica fundamental empleada en la intervención.
La activación conductual entonces emerge como la terapia más eficaz para la depresión. Ha mostrado ser más eficaz que la terapia cognitiva y tan eficaz pero más eficiente que la medicación para la depresión mayor. La activación conductual entiende la depresión en términos contextuales y trata de ayudar a las personas deprimidas a reengancharse en sus vidas. La activación conductual representa una alternativa a los modelos del déficit de la depresión que dominan el discurso clínico, sea en términos de química cerebral o de mecanismos psicológicos. Y como podemos apreciar en la siguiente lámina, ventajas de la activación conductual, se sabe que es tan efectiva como otros modelos más complejos o los propios psicofármacos, y en relación al costo-beneficio o costo-resultado resulta siendo más eficiente. Retomando, entre las ventajas de activación conductual, es tan efectiva como otros modelos más complejos o los propios psicofármacos antidepresivos, y en relación costo-beneficio o costo-resultado resulta siendo más eficiente la activación conductual, demostrado empíricamente a través de los diversos estudios e investigaciones ya señaladas. Por otra parte, otra ventaja de activación conductual es que requiere relativamente poco entrenamiento por parte de un terapeuta. Es más fácil de poderlo aprender y de poderlo administrar. Además, cuenta con la siguiente ventaja adicional, que es un tratamiento altamente estructurado, pero a su vez fácilmente adaptable a diversas situaciones. Y por último, las sesiones pueden ser más breves, incluso podría girar en torno a los 30 minutos en promedio, que es una gran ventaja en atención primaria, obviamente. Otras ventajas adicionales de la terapia de activación conductual es que se puede utilizar en formato individual o también en formato grupal. Ambas formas de trabajo permiten obtener resultados halagadores. Permite, aunque no requiere, intervenciones también de otros modelos o componentes. Entre ellos, por ejemplo, el uso del mindfulness, la propia terapia cognitiva o el entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas, etc. Repito, permite intervención de otros modelos, aunque no lo requieren. Entre los usos de la activación conductual tenemos que se aplica como terapia individual para el manejo, alivio de la depresión, que ya hemos mencionado. También puede tener utilidad para el tratamiento de la ansiedad, con menor eficiencia quizás, pero se puede trabajar y en el futuro seguramente se demostrará también el nivel de efectividad o de eficiencia que este modo terapéutico puede tratar. En lo particular, lo trabajo con terapias grupales para el manejo de la ansiedad, con resultados bastante interesantes. Y en el marco de la terapia grupal se trabaja también en comorbilidad, depresión, adicciones. Da buenos resultados trabajar en adicciones, particularmente da excelentes resultados para trabajar con usuarios con problemas vinculados con adicciones, por ejemplo, al alcohol. Hay alguna experiencia trabajando con esta muestra, con resultados importantes y con prevención de recaída inclusive. Otros usos de la activación conductual giran en torno a que se convierten en un complemento de tratamiento individual para otros modelos, como por ejemplo terapia cognitiva. Y además redunda en la mejora de la calidad de vida, dado que apunta hacia la recuperación o el fomento de actividades saludables, estilos de vida saludables fundamentalmente, que son actividades incompatibles con la depresión. Entonces, este modelo tiene una serie de utilidades adicionales al tratamiento de la depresión.
En cuanto a la eficacia de la activación conductual, existen una serie de datos interesantes que vamos a pasar a relatar en la lámina siguiente. Hay un ensayo aleatorio de activación conductual de terapia cognitiva y fármacos antidepresivos en el tratamiento agudo de adultos con depresión mayor, diseñado y propuesto por Dimi Yang en el año 2006. En este estudio se evaluó la eficacia de la activación conductual mediante la comparación con la terapia cognitiva y la medicación antidepresiva en un diseño de tipo aleatorio controlado con placebo en adultos con trastorno depresivo mayor. Además, se examinó la importancia de la gravedad inicial como moderador del resultado del tratamiento. Entre los pacientes más severamente deprimidos, la activación conductual fue comparable a la medicación antidepresiva y tanto la terapia cognitiva superado de lejos. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para la evaluación de las directrices actuales de tratamiento y difusión. Además, existe evidencia empírica de la activación conductual en función a lo siguiente. En relación con esta evidencia empírica, se cuentan con diversos estudios que demuestran su efectividad en la disminución de los síntomas depresivos, demostrando así que la activación conductual goza de buena reputación en el campo clínico y que ha demostrado su apoyo empírico. Entre estos estudios se puede mencionar el realizado por Cullen con personas que tenían un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, en el que se compara el grupo de tratamiento con activación conductual con un grupo control de lista de espera, encontrando que la activación conductual logra reducciones significativas en los puntajes de depresión. En Suecia, Frey y Mahri, en el 2008, implementaron la activación conductual con 8 adultos que presentaban depresión unipolar, obteniendo una disminución de los síntomas depresivos y una mejora en el nivel de funcionamiento. En Australia, Bailey y Arco, en el 2010, aplicaron un tratamiento de activación conductual en 2 adultos con síntomas moderados de depresión y lograron el decremento de los síntomas de la depresión y un incremento de actividades de diferentes niveles de dificultad. En Estados Unidos, Gaurisiak y colaboradores en el 2012 reportan un estudio de caso en una paciente de 64 años diagnosticada con cáncer de mama 4 meses antes de la evaluación pretratamiento. Adicionalmente, presenta un cuadro depresivo y de ansiedad generalizada, el cual se exacerba posterior al diagnóstico de cáncer. Se aplicó el protocolo de activación conductual en un total de 8 sesiones con una duración de 1 hora por sesión. Las medidas fueron tanto psicológicas, escalas como inventario de Beck para la depresión y escala de observación de recompensa ambiental, como de neuroimagen, resonancia magnética funcional, etc. Los resultados se encontraron que muestran una mejoría clínica en la depresión de la paciente, la cual se apoya en los cambios observados en el nivel de dependencia de oxigenación sanguíneo en la corteza prefrontal y en la corteza cingulada de acuerdo con la resonancia magnética funcional. Estos resultados muestran tanto los cambios en los mecanismos neurobiológicos implicados en la psicopatología depresiva luego de la aplicación del tratamiento de activación conductual, como la eficacia de la psicoterapia. En relación a la población latina, en Norteamérica hay 3 estudios significativos. El primero de ellos corresponde a la activación conductual como un enfoque de tratamiento para latinos con depresión. Santiago Rivera y colaboradores en el año 2008. En este estudio se realiza una contextualización sobre la adaptación de la activación conductual a las características culturales propias de la población latina en Norteamérica. En la adaptación a latinos tuvieron en cuenta los propósitos de activación sensibles a la cultura, centrarse en los eventos estresantes y la evitación, abordar el compromiso con el tratamiento e incorporar los recursos familiares, sociales y comunitarios. Adicionalmente, se reporta un estudio de caso con resultados satisfactorios y promisorios para esta adaptación. El segundo estudio de la literatura revisada corresponde a la publicación de Canter, Diegues, Rush,
Bush y Santiago Rivera, también en el 2008. Un estudio de caso único con una mujer de 25 años con depresión, y encontraron que la aplicación de la adaptación de la activación conductual para latinos fue exitosa. Por último, Canter, Santiago Rivera, Rush, Bush y West en el 2010 realizaron un estudio en el que adaptaron un protocolo de activación conductual para latinos con el objetivo de evaluar la adaptación del tratamiento en población latina que presentaba depresión. Debido a los múltiples factores estresores ambientales a los que se ve sometida esta población en Estados Unidos como inmigrantes, los investigadores encontraron que este tratamiento apoyaba la facilidad y efectividad de la activación conductual en este tipo de población. Por otro lado, se encuentran algunos pocos reportes de investigación en relación con el uso de la activación conductual en población adolescente. Al respecto, Ruggiero, Morris, Hopko y Lejuez, en el año 2007, publican un estudio de caso con una adolescente de 17 años. Los resultados fueron satisfactorios, con un incremento en las tasas de reforzamiento y un decremento en los síntomas depresivos. El tratamiento se desarrolló en 8 sesiones, lo cual repercute en que los autores sugieran que activación conductual para la depresión puede ser aplicado de manera exitosa con adolescentes al igual que con adultos. En tanto, Jacob, Keeley, Richel y Craig Heath en el año 2011 realizaron un estudio con 3 adolescentes afroamericanos que cumplían criterios para trastorno depresivo mayor. Los resultados arrojaron que de 2 de los 3 participantes después de la aplicación del tratamiento de activación conductual ya no cumplían criterios para depresión mayor. Se halló adicionalmente que los participantes lograron entender y aplicar las razones del tratamiento en su vida diaria. En cuanto a estudios que evalúan y clasifican investigaciones que brindan evidencia de la activación conductual, podemos mencionar la investigación de Spade, Pagotto y Calata en el año 2006, lo que concluye que este tratamiento tiene soporte empírico para el tratamiento de la depresión. Además, el metaanálisis de Kuipers, Van Straten y Warmenan en el año 2007 concluye igualmente que el tratamiento de activación conductual es eficiente para tratar la depresión y además sencillo debido a que no requiere habilidades complejas para su aplicación. Por otro lado, el metaanálisis realizado por Mazzucchelli, Kane y Rest en el año 2009, en el que se efectúa la revisión de 34 artículos publicados entre 1970 y el 2008 sobre activación conductual, concluyó que era efectiva para tratar la depresión y que podría considerarse como una intervención bien establecida y probablemente eficaz. Por último, el metaanálisis de Eckers, Richards y Gilbody en el 2008, en el que se analizaron 17 estudios, establece que al comparar la activación conductual con grupos control, psicoterapia breve y terapia de apoyo, esta era más efectiva y al compararla con la terapia cognitiva conductual era igualmente efectiva. Si lo viéramos en función a la activación conductual y los problemas clínicos, la activación conductual ha sido empleada también en el tratamiento de personas que presentan otros problemas clínicos en comorbilidad con la depresión, como hemos señalado ya previamente, ¿no? Entre ellos se encuentran el estudio Romero-Oñate y Vucinovic en el 2011, en el que presentan resultados positivos en la disminución de síntomas depresivos y síntomas psicóticos, así como un incremento en los niveles de reforzamiento positivo percibido utilizando la activación conductual en una persona con esquizofrenia. El estudio de caso de Hopko, Lejuez y Hopko en el 2004 demuestra la eficacia de la activación conductual en el tratamiento de conductas de ansiedad comórbidas con síntomas depresivos. Los investigadores confirman que después de un tratamiento de 10 sesiones, el usuario presenta un decremento en la ansiedad y la depresión reportada y un incremento en su calidad de vida. Magidson y colaboradores en el 2011 evaluaron la efectividad de un tratamiento que incluía un componente de activación conductual en 58 adultos que tenían abuso de sustancias y lo compararon con un tratamiento de apoyo. Al final de la intervención, ambos grupos presentaron disminución en el nivel de severidad de depresión,
Sin embargo, el grupo que fue tratado con el componente de activación conductual adicionalmente presentó tasas más altas de permanencia en el tratamiento para el abuso de sustancias y mayor activación según la escala de presión de activación conductual. En el área de salud, específicamente oncología, hay diferentes estudios que arrojan resultados positivos en la mejoría de los pacientes posterior a la implementación de la activación conductual. Entre estos está el de Hopko, Armento, Hunt, Bell y Lejuez, quienes hicieron un estudio con 6 pacientes de un hospital que tenían cáncer y síntomas de depresión. Aquí se utilizó un protocolo breve de activación conductual, el cual fue efectivo para la reducción de síntomas depresivos, así como en el incremento de la satisfacción por parte de los pacientes con el tratamiento y un mantenimiento de los resultados 3 meses después de terminado el tratamiento. Posteriormente, Hopko y colaboradores en el 2011 comparan la aplicación de un tratamiento de activación conductual con un tratamiento de solución de problemas a un grupo de mujeres con cáncer y depresión mayor, hallando que ambos tratamientos eran eficaces en la reducción de síntomas depresivos y en el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, como vemos, existe numerosa evidencia de la eficacia de activación conductual. Retomando, decía que existe evidencia suficiente en función a la eficacia de activación conductual, incluso en problemas clínicos comórbidos a la depresión. En cuanto al tema de mantenimiento, también podemos afirmar que la tasa de recaídas puede ser mejor manejado con el tratamiento de activación conductual. Quizá el estudio más influyente que aborda el tema de los componentes activos de la terapia cognitiva es el que trata el análisis de componentes publicado en el año 96 por Jacobson y sus colegas. En esta clase de estudios, los distintos componentes de un tratamiento son identificados y comparados entre sí con el propósito de reconocer qué parte del tratamiento son causalmente activas. A los aproximadamente 150 adultos con depresión que participaron en este estudio de análisis de componentes se le asignó al azar a uno de los 3 tratamientos: el componente de activación conductual, la activación conductual más la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos, o el paquete completo de terapia cognitiva consistente en la activación conductual, la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos y la reestructuración cognitiva de opiniones fundamentales. La primera condición permitió a los terapeutas utilizar estrategias conductuales como la programación de actividades, índice de dominio-placer y asignaciones graduales de la tarea, estrategias que vamos a describir de manera más detallada posteriormente. En la segunda condición, activación conductual más la reestructuración automática del pensamiento, los terapeutas podían utilizar las estrategias conductuales y las estrategias cognitivas diseñadas para modificar la forma de pensar en situaciones concretas. En la tercera condición, los terapeutas podrían emplear cualquiera de las estrategias utilizadas en las otras condiciones y también trabajar en el cambio de opiniones fundamentales sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Es decir, todo el abanico de las estrategias de activación conductual tal y como se esboza en los trabajos de Beth y colaboradores en el año 79 y en posteriores manuales de tratamiento planteados por Aaron Beck. Sin embargo, lo que sucedió sorprendió a muchos. No hubo diferencias significativas entre los 3 tratamientos, ni en el intenso tratamiento para la depresión, ni en la prevención de la recaída mediante un seguimiento de 2 años. Los resultados obtenidos de la condición del componente de activación conductual eran comparables a los procedentes del programa de terapia totalmente cognitiva. El modelo actual de activación conductual fue puesto a prueba de manera rigurosa en un ensayo clínico realizado en la Universidad de Washington, en el estudio de Seattle,
Este estudio adquirió relevancia porque comparaba la activación conductual no solo con la terapia cognitiva, sino también con la medicación antidepresiva. La investigación previa había sugerido que la psicoterapia, en concreto la terapia cognitiva, no era efectiva en pacientes con depresión de moderada a grave. El estudio comparaba la activación conductual con la psicoterapia más ampliamente estudiada, la terapia cognitiva, y el estándar actual de atención médica, la farmacoterapia. A lo largo de todo el estudio, a los defensores de cada tratamiento se les encargó la tarea de supervisar la calidad con la que su tratamiento preferido se estaba llevando a cabo. En concreto, se comparó la activación conductual con la terapia cognitiva y con la medicación antidepresiva, que era la paroxetina, en el contexto de un ensayo controlado con placebo en 241 adultos con depresión. Los resultados de este estudio provocaron la reflexión. El análisis se centró en el cotejo de tratamientos comparados entre los dos grupos participantes, los pacientes con depresión menos grave y otros con depresión más grave. Los notables resultados de los pacientes que recibieron activación conductual eran comparables con los resultados de los que recibieron medicación antidepresiva, incluso entre los pacientes con depresión más grave. La activación conductual superó también a la terapia cognitiva en el intenso tratamiento de los pacientes con depresión más grave. No se apreciaron diferencias en los tratamientos de los pacientes con depresión menos grave. Los datos de seguimiento a más largo plazo mostraron indicios de que los beneficios de la activación conductual fueron tan duraderos como los de la terapia cognitiva en lo relativo a la ayuda prestada a los pacientes para prevenir recaídas o futuros episodios de depresión. Los pacientes que habían respondido a la farmacoterapia experimentaron al retirar la medicación más recaídas que los participantes que anteriormente habían experimentado la activación conductual o la terapia conductual o la terapia cognitiva, de acuerdo con los estudios de Dimit Jan y sus colaboradores en el 2006 y de Dobson en el 2008. Al mismo tiempo que se estaba realizando el estudio de Seidel, Carles Juez y sus colegas dirigían una línea similar de investigación a la que denominaron tratamiento de activación conductual para la depresión, independiente de la investigación que se estaba llevando a cabo en Washington. En varios estudios breves, estos autores también han descubierto que la activación de los pacientes con depresión es un tratamiento eficaz para estas personas cuando se hayan hospitalizados, en pacientes con cáncer y depresión y en clientes con depresión y ansiedad coexistentes. A continuación, presentamos el modelo y estrategias de activación conductual. En cuanto a la evaluación clínica, para la evaluación de la depresión desde una perspectiva contextual funcional, puede ser útil identificar algunos elementos al inicio del tratamiento. Para ello vamos a ver posteriormente el formulario de evaluación. Consideremos entonces, en primer lugar, a los factores desencadenantes, cambios vitales significativos que den cuenta de una pérdida de reforzadores o de un aumento de estimulación aversiva. ¿Qué actividades se han reducido o desaparecido o ya no proporcionan satisfacción? ¿Qué hace el usuario en un día típico? El contexto de las conductas depresivas también podemos explorarlas a través de las siguientes preguntas. ¿Qué estaba ocurriendo cuando realizó determinada conducta? X conducta. La evaluación del contexto también incluye lo que sucede inmediatamente luego de la conducta en cuestión, es decir, las consecuencias. Podemos evaluar los intentos de solución o conductas de afrontamiento que ha intentado desarrollar o realizar el usuario y cuál fue su utilidad. Preguntaremos entonces, ¿qué ha intentado hasta ahora para afrontar o solucionar su situación? ¿Cómo ha funcionado para usted? Considerar y evaluar brevemente qué valores y áreas vitales han sido más afectados por la depresión, que vamos a explicarlo más adelante. ¿En qué consiste valores y áreas vitales? Evaluar el riesgo suicida actual, si hay intentos de suicidio previos, evaluar en qué contexto han tenido lugar
evaluar la función del riesgo suicida. Todo esto como parte de la evaluación clínica que hacemos para obtener una línea base inicial para el tratamiento con activación conductual. Entonces, en esta ocasión hemos estado revisando aspectos vinculados con los conceptos y principios de la activación conductual. Hemos respondido a la pregunta de por qué activación conductual. Hemos visto que activación conductual ha sido reconocida como una de las psicoterapias con soporte empírico para depresión, con un soporte fuerte, ¿no?, empíricamente hablando, reconocido por la división 12 de la APA. La edición 12 está orientada hacia psicología clínica. Y hemos señalado entonces de que existe suficiente evidencia empírica que determinan que la activación conductual es uno de los tratamientos importantes con fuerte evidencia empírica de su eficacia y su eficiencia para el tratamiento de la depresión, incluso comparándolo con la terapia cognitiva de Beck, el modelo estándar, y con los psicofármacos versus el placebo. Por lo tanto, hemos podido determinar que posee eficacia en fase aguda, bajo índice de recaídas, representa un bajo costo y además porque puede darse de manera parsimoniosa, es decir, paso a paso ir de lo menos complejo hacia lo más complejo, ¿no?, con una actitud más bien compasiva para con el usuario. Entonces, después de haber revisado una serie de evidencias de investigación, hemos podido, repito, demostrar o conocer la demostración en base a la investigación de cómo actúa activación conductual en fase aguda, en los casos más difíciles de trabajar y que no responden tan bien al tratamiento con terapia cognitiva conductual o la terapia cognitiva, la tradicional terapia de Beck o incluso los psicofármacos. También hemos podido revisar acerca de cómo se maneja en cuanto a lo que es prevención de recaídas, y esta tiene una baja tasa. Hemos revisado la secuencia histórica de lo que es activación conductual y hemos visto que data desde la época de los 70s con las propuestas skinnerianas y posteriormente ya hacia la década de los 90s con la aparición de Jacobson y su propuesta de activación conductual. Luego vienen otros autores, ¿no?, que nos han permitido establecer un conjunto de ventajas claramente definidas a favor de activación conductual. Sabemos que es tan efectiva como los otros modelos más complejos, es fácil de aprender, fácil de administrar, requiere relativamente poco entrenamiento, como hemos señalado, es altamente estructurado y sin embargo fácilmente adaptable a diversas situaciones. Puede ser efectiva incluso en tratamiento de ansiedad, adicciones, etc. Y las sesiones pueden también ser administradas en un plazo más corto, dado que el trabajo requiere una serie de pautas muy puntuales que se pueden administrar en un tiempo prudente. 10 minutos para revisión de tareas, 20 minutos pueden ser suficientes para poder explicar qué es lo que se busca hacer para la siguiente reunión. Y es muy importante el trabajo conjunto con el usuario para el compromiso, el desarrollo de actividades. Entonces, además de la eficacia de activación conductual que hemos referido de manera muy amplia, también hemos hecho referencia a los efectos del mantenimiento a lo largo del tiempo
cuando la persona ha llevado un tratamiento de activación conductual, para luego poder presentar el modelo y las estrategias de activación conductual, empezando por la evaluación clínica. Entonces, es lo que hemos estado trabajando en esta reunión, en esta sesión, en esta segunda sesión, y la próxima reunión veremos la estructura y el estilo de la terapia. Entonces, por ahora, eso es todo en esta jornada, y los espero en la siguiente reunión para poder conversar acerca de la estructura y el estilo de la terapia de activación conductual. Por mi parte, muchas gracias, y será hasta la siguiente cita o reunión para seguir explicando lo que es la terapia de activación conductual. Gracias y nos reencontramos próximamente.